¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a su programa Visión Académica. Este es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara y el día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante. El tema de la consulta para la ciclovía en Marcelino García Barragán, un tema que ha dado mucho que hablar en las últimas semanas y el día de hoy tenemos como invitados a dos protagonistas de estos movimientos. Uno, los dos del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, el caso de Mario Ramos, consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y de Mario Silva, el doctor Mario Silva, quien es el director de movilidad en el Ayuntamiento de Guadalajara. Así es. Y bueno, tenemos en puerta una consulta, la gente está opinando mucho en redes sociales, en todos los programas de radio, de televisión, y hay una justificación para esta consulta. Me gustaría que empezaras, Mario, explicando. Sí, Enrique, gracias, un placer estar en el programa. Efectivamente, hubo un ciudadano, un grupo de ciudadanos de las colonias cercanas a la ciclovía de Marcelino García Barragán que acudieron al instituto con esta nueva código que tenemos, Código Electoral de Participación Ciudadana, que le dio vida a diversos mecanismos, entre ellos el de la consulta popular. Cumplieron con los requisitos y nosotros el día 11 de mayo aprobamos en el Consejo General la procedencia de la consulta y el 18 de mayo la metodología y la convocatoria para que se lleve a cabo, ¿no? Ellos han cumplido con los requisitos. Habría que señalar que efectivamente el mecanismo, como está en el código, tiene ciertas omisiones, ciertas lagunas, ¿no? Por eso se ha suscitado tanto el debate si es procedente o no, si debimos aprobarla o no. Nosotros estamos convencidos que cumplimos con el código y se aprobó por unanimidad después de un fuerte análisis junto con el Comité de Participación Social. Bueno, a mí me parece que hay cosas muy interesantes, ¿no? Tenemos al alcalde manifestándose a favor de la ciclovía, al gobernador manifestándose a favor, como pasa en las grandes democracias donde se utilizan las consultas, ¿no? En cualquier país europeo sale el presidente, llama consulta o el gobernador y dice su posición. Eso es un avance para Jalisco. ¿Tú cómo ves el tema de la consulta, Mario? ¿Te parece que es pertinente? ¿Te parece que se extralimitaron? Yo creo que es necesaria la discusión sobre la ciudad, hacer la ciudad. Creo que lo que no es preciso es pensar que las infraestructuras ciclistas que se están construyendo no tuvieran un componente de participación. Hay que recordar que, por ejemplo, el Plan Maestro de Movilidad No Motorizada, que se elaboró entre el 2008 y 2009, fue un plan que se sometió a consulta y a participación de la gente. Se hicieron espacios de análisis y diálogo en la vía recreativa, en los principales corredores ciclistas. Hubo un ejercicio con colonias y con comités vecinales en el Museo Raúl Anguiano. La pregunta es si ese momento de consulta es vigente, ¿hasta qué periodo? O sea, creo que lo que aquí ha pasado es que desafortunadamente la politización y la partidización, sobre todo, de estas discusiones hacen de lado situaciones en las que las infraestructuras sí estuvieron validadas social y técnicamente. Entonces, yo no estoy en contra de los instrumentos de participación ciudadana, y viniendo del activismo muchísimo menos. Lo que sí creo es que no sé si la consulta popular es el mecanismo más adecuado para dirimir las molestias que los vecinos tienen. Y lo que necesitaríamos es problematizar cuáles son las razones que están llevando a las resistencias a estas infraestructuras. En mi experiencia, ahora como autoridad, es que en muchos de los casos, estos corredores, la gente tiene la idea de que deben hacerse sobre banqueta. No, la ley de movilidad prohíbe expresamente que las banquetas sean utilizadas como vías de circulación de ruedas, motorizadas o no motorizadas. ¿Que se deben hacer en camellón? No, hay una norma técnica de infraestructura ciclista que establece que eso también, después de algunos años de experiencia en esto, pues no es factible. Es el estacionamiento, sí, y estas grandes avenidas tienen el mal uso y el mal hábito de tener una doble fila o estacionamiento en banqueta o estacionamiento en raya amarilla. Por la razón que sea, las autoridades han sido omisas con esa parte y en el momento que surge un nuevo corredor donde hay que poner orden, es donde brincan muchas cosas de, oye, pero es que me vas a quitar estacionamiento. Bueno, es que nunca tuviste el derecho a ese estacionamiento. Sumado a que en el caso particular de Marcelino García Barragán, traes todo el desvío de la línea 3 sobre Marcelino García Barragán. Muy posiblemente la cuestión aquí sería si era el momento más pertinente para hacerla. Pero todas estas cosas no estaban en el debate. Y entonces llevar a la población a consulta sí, consulta no, creo que es el error del ángulo, porque no es por ahí donde debe estar la discusión. Yo estoy a favor de las consultas, ¿no? Y me tocó hacer la primera consulta para un tema de polémico públicas, también. un tema polémico. Ahí estuvimos. Así es, me recuerdo bien. Y
no es sencillo, Claro. pero lo que yo quiero preguntar a Mario Ramos, de acuerdo a lo que ustedes analizaron, se juntaron con las firmas, o sea, siempre se ha tratado, desde el Congreso, y me tocó la posibilidad de ser diputado, se ha tratado de hacer mucho más accesible a la ciudadanía, mucho más fácil, estos mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Como el plebiscito, el referéndum y ahora la consulta popular. Si cumple con los requisitos, ustedes están obligados a hacerlo, ¿no? Así es. ¿O cuál es el Sí. resultado de este No, análisis? claro, nosotros somos la autoridad, ¿no?, que tiene que garantizar, tutelar este derecho a la participación ciudadana. Y habría que decir que en la última reforma los legisladores señalaron ahí explícitamente que la participación ciudadana es un derecho humano y en el Código Electoral quedó como un derecho humano, ¿no? Nosotros debatimos este asunto, nosotros no queríamos violar el derecho humano y toda vez que reunieron los requisitos, para el caso particular de estas 11 colonias, que eran 12 colonias, pedimos al Instituto de Estadística del Estado que nos diera la cifra de habitantes, porque también hay que decir que en este mecanismo pueden participar habitantes, no solo ciudadanos, o sea, pueden participar los niños. Nos dijeron que eran 49.900 personas las que habitan ahí, y el requisito es que el 0.1%, ¿no?, de solicitantes, de habitantes, Lo solicite. 49 personas. Ellos acudieron con 2.500, no es el único requisito, hubo todavía una serie de elementos, pero también a mí lo que me gustaría señalar, coincido con Mario, es de que el mecanismo también, como está, no es el más apropiado para esta discusión y en este momento. ¿A qué me refiero? Este mecanismo de consulta popular, que se llama igual al mecanismo que existe a nivel federal, el que está a nivel federal es un mecanismo vinculante, ¿no?, y que también tiene un momento en el que la Suprema Corte tiene que revisar el tema, las preguntas para verificar la constitucionalidad del mismo. Yo creo que lo que estaban pensando los legisladores cuando crearon este mecanismo en Jalisco, más un mecanismo de opinión y de expresión, porque pueden participar todos los habitantes, porque no es vinculante y también no considera que en algún momento se tenga que verificar Para tener una referencia. es constitucional o no, o en este caso específico, también lo pone en el código, ningún mecanismo se podrá utilizar para revocar, limitar derechos humanos, que es ahí donde entramos nosotros. Pero si es un derecho humano a la participación ciudadana y también es un derecho humano a la ciclovía, como lo han venido manifestando algunos activistas, ahí, ¿cuál queda encima del otro? Yo creo ahí, Enrique, Mario, que la discusión tiene que ser más allá de la ciclovía, digamos, lo inacabado y lo imperfecto de nuestros instrumentos para la participación democrática. Porque de pronto, en el caso de las consultas, cuando estás hablando de una infraestructura de ciudad y cuando hablas de usuarios, por ejemplo, y de usuarias, que no necesariamente son habitantes de esa zona, que es un poco el argumento que la Federación de Estudiantes Universitarios ha puesto en la mesa sobre los estudiantes que van al CUSEI y quieran participar, no son vecinos de la zona. Lo podrán hacer porque estará abierto a quien quiera participar, pero al final del día, la ciudad, ¿a quién le pertenece? ¿Quién tiene la posibilidad de debatir y de discutir? Todos y todas debemos de ser escuchados. Sí. Creo que el reto es que los instrumentos para las realidades urbanas y metropolitanas se han quedado muy atrás. Y me parece que en ese sentido, lo valioso de este debate sería plantearle al Congreso estas disyuntivas. ¿Qué instrumentos tenemos para que la gente pueda expresar inconformidades con un conflicto que es real para los gobiernos, que son los procesos de planeación y presupuestación? ¿Qué hacemos para que usuarios y usuarias de la movilidad tengan garantizado su derecho al libre tránsito y en particular, como queda regulado en nuestra legislación estatal en materia de movilidad, a tener infraestructuras seguras y vías específicas para que estos modos de transporte puedan circular? Me parece que en ese caso el instrumento está limitado y ahí habría que preguntarnos cómo le hacemos. Yo creo que el ejercicio que se va a realizar, más allá del resultado, nos debería poner lecciones para decir, en términos de una agenda de modificación de los instrumentos de participación, ¿cómo los afinamos? ¿Cómo los calibramos? Sí. ¿Cómo propiciamos que la gente tenga esa posibilidad? Porque no estamos en contra de las ciclovías. Por supuesto que no. Ni de la participación. Es que esa es la paradoja. Ese es el asunto, paradoja, que no se ha podido explicar bien. O sea, no es que un ciudadano esté en contra de las ciclovías. Lo que a lo mejor están preguntando es ¿por qué y por qué no en otro lado? ¿No? Sí. Creo que ahí es donde el Estado debe de tener una explicación. Claro. De el por qué decidió que fuera en esa vía, ¿no? Y si hubiera algún tipo de estudios de por qué tiene que ser en Marcelino García Barragán y explicárselo a la gente. Además, creo que el derecho al tránsito, a la movilidad es de toda la ciudad, ¿no? O sea, no va a ser únicamente de los habitantes. En ese sentido, ¿cómo lo explica el Instituto Electoral, Mario?
Sí, mira Enrique, yo creo que así como menciona Mario y ahorita platicamos al respecto, el mecanismo está inacabado, ¿no? Y nosotros estamos tratando también con los recursos que tenemos de complementarlo. ¿A qué me refiero? También ir a someter a la consulta de las opiniones de la gente así en frío, digámoslo así. Tienen la información ellos de padecer el problema, los vecinos, los ciclistas tienen muy claro los beneficios y el resto de la ciudad también tiene una postura. Pero tiene que haber todo un proceso de información, ¿no? Un proceso incluso pedagógico para poder contar con mayor información, más elementos y entrar a este debate. Nosotros estamos propiciando también unas mesas de diálogo donde podrán los que estén a favor y en contra de la ciclovía o de que permanezca o retirarla, para que se puedan conocer la información de las razones de unos y de otros. Yo creo que el mecanismo es valioso, es imperfecto, está inacabado, pero es muy valioso que tengamos en nuestra legislación la posibilidad de un mecanismo institucional, formal, para que los ciudadanos puedan expresar su voz y sus opiniones. Eso es lo valioso. Yo creo que la democracia también significa eso, no solo votar en las elecciones, sino que los ciudadanos puedan tomar parte de las decisiones de los temas Pero públicos. la consulta va. La consulta va. Yo soy de la idea que los derechos humanos no se consultan, los derechos humanos se defienden. Pero, por ejemplo, en Irlanda consultaron el derecho al matrimonio igualitario, ¿no? Hay países que toman otras decisiones y fue la gente y participó y bueno, ganó el sí. Bueno, vamos a ir a una pausa. Y cuando regresemos, seguimos platicando de este tema para ver cómo generamos consensos en este sentido, ¿no? Cómo generamos información para que la gente sepa por qué hacemos este tipo de consultas. Sí. En un momento regresamos. Regresamos a Visión Académica. Este es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Recuerda seguirnos en redes sociales en @académicavisión y en mi cuenta personal @enriquev01. Bueno, estábamos platicando acerca de la consulta que se hará en los próximos días y que bueno, es el centro del debate ahorita en la ciudad. A Mario lo he entrevistado muchas veces y bueno, pues yo quise invitar a un experto en movilidad como es Mario Silva. ¿Qué sigue para estos días? Bueno, nosotros en el caso del gobierno de Guadalajara, que es donde me tocó ahorita estar en esta responsabilidad pública, no somos, digamos, una de las partes involucradas en el proceso. La ciclovía Marcelino García Barragán es una infraestructura estatal. Eso no significa que por ser estatal, porque siempre se presupone que al ser de distintos partidos políticos y distintos niveles de gobierno no hay una agenda de colaboración. Por el contrario, el gobierno de Guadalajara fue de los primeros en manifestar su conformidad y apoyo a la infraestructura y nos hemos dado la tarea de complementar ciclovías, como es el caso de Avenida México, de López Cotilla. Acabamos de presentar el proyecto de es una buena noticia. Ávila Camacho. Con la policía y la fiscalía, que haya colaboración para el asunto de la ciclovía, está muy bien. Y para Ruta Empresa y para el proyecto Fray Antonio Alcalde, para el centro de la ciudad, el proyecto de mitigación urbana por los efectos de la línea 3 sobre Ávila Camacho y Revolución. Hay una agenda de colaboración y creo que en una racionalidad democrática y además institucional, pues aquellas cosas que sean de carácter metropolitano y que valga la pena impulsar se están impulsando. ¿Qué te puedo decir que sigue en el caso de nosotros? En los meses de abril, mayo y junio nosotros hemos tenido activa una campaña en distintos medios de comunicación sobre cultura vial y educación para la movilidad sustentable. Salió durante todo el mes de abril y parte de mayo la información en spots respecto de la nueva señalética ciclista y nosotros hemos estado haciendo mucho trabajo en ese sentido. Yo creo que lo que toca ahora de cara a esta circunstancia es poder tener un proceso de pedagogía urbana y de deliberación pública. A mí me preocupa mucho porque vengo de otras experiencias muy recientes en corredores comerciales, en calles importantes, donde haces un diseño urbano, explicas que no podemos mantener las dobles filas, no podemos permitir el estacionamiento en cebras peatonales, no podemos permitir la obstaculización de esquinas con transportes de mercancías y desafortunadamente la interpretación equivocada de la participación lleva a estos otros corredores a decir, inspirados en este caso, pues vamos a someter a consulta estas situaciones, cuando de fondo y a pesar de talleres de socialización donde les dices no es posible tener doble fila
porque la ley lo prohíbe expresamente y porque reflexionamos como ciudadanos, al margen de las autoridades electorales y de gobierno, si se valen o no tener tráfico, ese tipo de actitudes, ¿no? Creo que tendríamos que aprovechar esta situación para empezar una discusión colectiva que no sé cuándo empieza y cuándo se acaba. Sí tengo claro que con la consulta no, y que las infraestructuras ciclistas necesitan ser discutidas, y también es normal en el cambio que haya miedo, que haya resistencias, que haya desconocimiento, y también habrá segmentos de la población a los que, a pesar de la información técnica, porque debo decir en defensa de la ciclovía, que si le pusieron fuera de su está casa, bien va a decir que fundamentada. no. Sí, y pues eso va a seguir pasando. Entonces, aprovechemos esa oportunidad para debatir, dialogar y poder tener espacios de literal educación urbana, porque eso es lo que creo que nos hace falta. Bueno, el más activo en todo esto ha sido tú, Mario, ¿no? De los consejeros en el IEPC. Sí. Porque te toca presidir la comisión. En este momento no, la preside la consejera Beatriz Rangel, soy miembro de la Comisión de Participación Ciudadana y bueno, aclarar, y lo he hecho en otros espacios. ¿Estás en el asunto de género? Estoy presidiendo la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación en este momento. Y lo he comentado, no estoy en contra de las ciclovías, ¿no? Soy un convencido de que la ciudad con el auto ya es un caos y que tenemos que transitar a estos modelos que se han impulsado en los últimos años de movilidad no motorizada, ¿no? He aclarado el punto para que no se creyera que es un asunto personal en el que nosotros decidimos someter a consulta lo de la ciclovía porque estamos a favor del auto, en contra de las bicicletas, no, pero sí estamos convencidos también que debemos transitar hacia darle vida a estos instrumentos de participación ciudadana, ¿no? Están en la legislación, creo que hay que revisarlos, pero también creo que es un buen momento para discutir no solo los mecanismos de participación ciudadana, que los debemos perfeccionar. Hemos encontrado una serie de problemas, de lagunas, ¿no? Que deberían de ser una recomendación al Congreso, ¿no? Ya lo hicimos, nos reunimos, solicitamos una reunión con la Comisión de Participación Ciudadana, solo acudieron el diputado Pedro Kumamoto, el diputado Alejandro Hermosillo, y les externamos, les llevamos una serie de observaciones. Hace menos de 15 días, de 15 días para acá ya tenemos otra lista de que no pensábamos encontrar, ¿no? Y creo que tendrá que venir próximamente una reforma. Nosotros vamos a seguir promoviendo y fomentando la participación ciudadana. En el caso de la movilidad, en el caso de las ciclovías, nosotros hemos reconocido que los grupos de ciclistas incidieron en el tema y hoy está el tema en la agenda de los gobiernos porque ellos la pudieron llevar a esa agenda pública, ¿no? Tuvieron una participación destacada, importante, hicieron que su voz fuera escuchada, ¿no? Protestaron en algún momento, ¿no? Por el Matute Remos, por la Vía Express, que ahí fue una gestión exitosa junto con los vecinos. Entonces nosotros creemos que eso es la democracia, que deben todas las voces ser escuchadas, que las opiniones se pueden vertir, hay que buscar los mecanismos porque también no se puede entorpecer la acción de gobierno. Y también es valioso que no sea vinculante, pues. Porque la ley es para todos. Y debe ser vinculante, digo. ¿Qué va a pasar si gana yo creo que va a ganar el sí a la vía? Pues, ¿qué pasa si gana el no? Pues no es vinculante, ¿no? Hasta donde entiendo no es vinculante. Y además el gobernador ya se expresó. Y por otro lado, la vía ya se utiliza, le faltan 500 metros pues para su conclusión. Si le dices a la gente, oye, lo que tú opines no, pues no va a servir de nada. O sea, yo creo que debe ser una referencia, ¿no? Para tomar decisiones. Yo qué diría ahí, Enrique, que la gente debe participar. La ciudadanía es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. Y en ese sentido, yo creo que hay que abrir las puertas a todo. Ahorita, por ejemplo, en el municipio de Guadalajara estamos en el proceso de consulta de los planes parciales. Yo invitaría a estas colonias, a estas personas, a que participen en los planes parciales, en los foros de consulta y diálogo, pero también, y yo lo digo desde mi experiencia de 19 años militando en sociedad civil organizada, entender que el instrumento de consulta pública es para un objetivo y un fin. Los planes parciales son para otro objetivo y un fin, y un miércoles ciudadano son otro objetivo y otro fin, porque también de pronto ocurre esta situación en la que, por ejemplo, en los foros de planes parciales llevamos broncas de servicios públicos, que no pasa el camión de la basura, que la luminaria está en mal estado, que son realidades que hay que atender, pero que el debate en ese momento es otro. La consulta nos da pie para poder reflexionar y revisar la bronca de movilidad que un segmento y un sector de la sociedad tiene. Porque el resultado va a ser un indicador. O sea, no podemos negar que el resultado de la consulta va a ser un indicador, ¿no? ¿Qué está pensando la gente de esa zona, ¿no? Ahí es, yo creo que más la participación se va a dar más de personas que viven en la zona.
Tal vez. Ahí se van a establecer las urnas. Ahí se van a establecer las urnas, pero pueden participar todos los habitantes. Y si lo hacen como todos lo hacen en domingo, pues... Y yo iría más allá. Yo creo Ya que lo más sé. que qué están pensando, es por qué están pensando eso. Por falta de información, porque nadie explicó que todo el tráfico de la línea 3 se fue para esa vialidad, porque nadie les explicó las restricciones de la ley de movilidad. ¿Y quién tendría que haber explicado esto? Y también hay que ser críticos como autoridades en el ejercicio de nuestros propios proyectos, en qué se ha fallado en la implementación, porque creo que eso también contribuye mucho a generar un ánimo, y también hay que decirlo con toda claridad. Hay agendas políticas que se mezclaron en esto, y lo que sí hay que condenar es que ciertos actores y actrices, si se vale el término, políticos y políticas, no se vale que pongan a las instituciones que son los árbitros de la vida democrática a deliberar un conflicto político y a meter a los vecinos en un legítimo reclamo por una preocupación y después decir, no, pues que lo resuelva el instituto y que pues falle el instituto. No, metámonos más allá y busquemos cómo generar otros espacios, otros mecanismos. A mí me parece muy interesante esto que planteas, sobre todo en la autocrítica de lo que ha faltado de socializar algunas obras, independientemente de quién las haga, Sí. Son en la ciudad, ¿no? ¿Qué va a hacer el instituto entonces, Mario? ¿Sigue adelante? Seguimos adelante, vamos a generar estas mesas de diálogo, tenemos una convocatoria también para que ciudadanos que quieran observar el proceso lo hagan. En este momento estamos capacitando a los capacitadores que se encargarán de acudir con los ciudadanos que estarán al frente de las urnas, ¿no? Para recibir ahí a los ciudadanos y la votación, a los habitantes, perdón, la votación. Pero yo creo que el resultado, independientemente del que sea Enrique, Mario, yo creo que va a ser valioso. O sea, sí nos está metiendo a una controversia, a un diálogo, a un debate público, incluso sobre los instrumentos y también de las ciclovías, ¿no? Yo creo que en algún momento ya se daba por hecho de que, bueno, están estos planes, están las ciclovías, pero están saltando ahora los ciudadanos por las razones que sean. A lo mejor van a tener que reforzar los gobiernos, van a tener que reforzar las organizaciones, el trabajo que venían Ha habido ciclovías, haciendo. no le echas, Mario. Yo creo que ha habido un ejercicio de infraestructura que es muy reciente. No es lo mismo hablar de un paso a desnivel que se tiene desde la ingeniería civil, una experiencia de más de 5 o 6 décadas, a infraestructuras ciclistas que tienen menos de una década de creación en nuestras ciudades. Creo que ha habido intervenciones de las que se han aprendido, por eso hoy día ya la ley de movilidad es muy específica en decir cómo hacerlas. Hay una norma técnica de infraestructura ciclista, hay un manual de ciclociudades, está el programa de vías ciclistas del gobierno del estado. ¿Tienen algún ejemplo internacional? En términos de... ¿Qué modelo El modelo adoptaron? que estamos implementando metropolitano. O sea, pero me refiero, ¿agarraron un modelo como el de Ámsterdam, que todo el mundo lo menciona, o tiene que ver con alguna ciudad de Colombia? No, yo creo que Medellín? aprendiendo de Sevilla, de Bogotá, de Nueva York y de Ámsterdam, que son 4 ciudades en donde de la noche a la mañana, por ejemplo, Bogotá, 200 kilómetros de infraestructuras ciclistas, me tocó estar hace poco por allá, y lo que encontramos es que el modelo Bogotá falló en hacerlas en banqueta o a mitad de banqueta. Y es un error porque pones en conflicto al peatón con el ciclista. Se ha aprendido mucho. Yo te diría que más bien estamos ya para exportar el modelo Guadalajara. La forma en la que lo estamos haciendo, donde se cuidan muchos de los detalles de la seguridad de ciclistas y también del automovilista. Lo que no puede pasar es tener ciclovías de Chile, Mole y Picadillo en términos de que te salga un ciclista del lado izquierdo, otro del lado derecho, o vienen en banqueta. Y lo que hemos hecho, que no se ha dicho, es que hay una uniformidad. Hemos seguido un mismo patrón de construcción. Hoy en la mañana, en algún momento escuché un programa en el que hablaban de una ciclovía por el camellón de Lázaro Cárdenas, ¿no? Que pudiera ser desde la central, ¿no? Prácticamente la central. Pues esa sería para entrenar al equipo de ciclismo, porque es prácticamente imposible. Por la forma, pero tampoco ya se permite en camellón. No se permite en camellón porque la desincorporación del ciclista en una esquina pone en riesgo el principal responsable de un homicidio imprudencial sería el automovilista. Entonces, de pronto porque se hacen afirmaciones peyorativas como el partido de la bici y el Ku Klux Klan de la bici. Y yo creo que para eso sirve la consulta, para eliminar todos estos mitos. Creo que es profundamente injusto decir que las ciclovías no tuvieron planeación ni participación ciudadana. Sí la tuvieron. Lo que creo que es un error de las autoridades y las administraciones fue tardarse tanto tiempo en hacer la infraestructura. Entonces, ahí tenemos el resultado de un plan maestro, que fuimos la primera metrópoli del país en tenerlo, y que tardó
casi 10 años en implementarse y no llevamos ni el 10% de lo que el plan maestro dice que hay que hacer, ¿no? En una década. Y algo muy importante es que, bueno, se tiene que regular el asunto de las consultas, Sí, claro. ¿no? Que quede muy claro para que ponga a quien su lugar. Se nos acaba el tiempo en un tema tan importante. De verdad, Mario. La segunda parte. A Mario Silva, le agradezco mucho el habernos acompañado. Gracias. Te voy a volver a invitar a ver si. Aquí voy a estar, nos faltan varios temas, parquímetros, hay que venir. Muy bien. platicar. A Mario Ramos, agradecerte mucho, Mario. No, gracias, Con es un nosotros, placer estar dos con miembros del Mario. Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara en otras ocupaciones y les agradezco mucho que estén en Visión Académica. Y a usted muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima Visión Académica.